Cuando la gente relataba el pasado con leyendas, explicaba el presente con mitos y predecía el futuro con cuentos, el mejor lugar para reunirse era la Huaca Chamán. Bienvenidos a la Huaca Chamán, un lugar donde los susurros del pasado cobran vida y las sombras guardan secretos oscuros. Estamos al borde del final del año, pero antes de cruzar el umbral hay una historia que debe ser contada, una historia que pocos se atreven a recordar, sobre una criatura que acecha en la penumbra de la Navidad. No es un portador de regalos, sino de juicio. Para quienes han olvidado la bondad, su castigo será el único presente bajo el árbol, si es que sobreviven para abrirlo. La mano huesuda me señala un lugar en el corazón de Europa, Alemania. Pero esta historia no pertenece solo a ese rincón. También se susurra entre los valles alpinos de Austria, Francia, Italia y Suiza. Seguramente muchos ya conocen a Krampus, esa figura oscura y siniestra que acecha en las sombras de la Navidad. Krampus versus Noel. El invierno era más cruel que nunca. Las nevadas cubrían el mundo bajo un manto blanco y sepulcral, silenciando todo a su paso. Era Navidad, una época que solía llenar los hogares de risas infantiles y calidez, pero en las profundidades de un bosque oscuro y helado, donde incluso las almas parecían extinguirse por el frío, acechaba Krampus, una criatura que encarnaba el lado más oscuro de estas fiestas. Con su rostro de cabra demoníaca, una lengua serpenteante y un cuerpo robusto y jorobado, Krampus imponía un miedo ancestral. Su pelaje negro absorbía la luz de la luna y los retorcidos cuernos que coronaban su cabeza se alzaban como sombras vivas hacia el cielo nocturno. Los niños, protagonistas de la alegría navideña, eran también el objetivo de esta criatura. Arrastraba cadenas oxidadas que resonaban como lamentos, conectadas a jaulas donde encerraba a los pequeños que habían sido desobedientes. Allí, en la penumbra del bosque, quedaban condenados a un horror inimaginable. Krampus, el castigo hecho carne, era el espectro que transformaba las risas en gritos, recordando que no toda Navidad está hecha de luz y bondad. Mientras tanto, en un pueblo cercano, una tragedia reciente sacudía las festividades. El trineo de Santa Claus, cargado de regalos, se había estrellado violentamente contra un grupo de árboles en medio del bosque, dejando un rastro de destrucción. Unos 7 de elfos, que viajaban junto a él, perecieron en el accidente. Sus pequeños cuerpos yacían destrozados entre la nieve teñida de rojo, aún calientes por el impacto, mientras los pocos sobrevivientes, aturdidos por el golpe, apenas comprendían lo sucedido. Noel, tambaleándose mientras se recuperaba del choque, tenía el aliento impregnado de alcohol. No era el anciano bonachón que todos imaginaban. Detrás de su fachada de bondad se ocultaba una mente fría y calculadora. Su temeraria decisión de conducir ebrio había provocado la tragedia, pero no estaba dispuesto a cargar con la culpa. De vuelta en su taller, temeroso de que los elfos restantes descubrieran la verdad y se volvieran en su contra, ideó un plan. En su astucia, señaló a Krampus como el responsable del desastre. Según su relato, la grotesca criatura había sido vista merodeando cerca del lugar del accidente. Aunque sabía que todo era una mentira, Noel tejió su historia con tal precisión que logró convencer a los pocos elfos sobrevivientes. Llenos de rabia por la pérdida de sus compañeros, los elfos aceptaron la versión de Noel y, armados con su dolor y un deseo ardiente de venganza, emprendieron la búsqueda de Krampus.
Lo que no sabían era que estaban siguiendo una mentira, un juego macabro orquestado por aquel que alguna vez habían llamado su líder. Se apresuraron en su travesía, abriéndose paso a través del bosque helado hasta llegar a la entrada de la guarida de Krampus. Los árboles que rodeaban el lugar eran deformes, putrefactos y petrificados, como si el tiempo y la vida misma hubieran huido aterrados. Un hedor insoportable llenaba el aire, una mezcla nauseabunda de carne muerta y descomposición que se fusionaba con el gélido aroma de la muerte. Noé y sus elfos, armados con espadas y trinches improvisados, cruzaron la entrada con pasos vacilantes. A cada paso que daban, encontraron jaulas oxidadas que llenaban la guarida, y en su interior yacían niños. Algunos estaban muertos, sus pequeños cuerpos rígidos por el frío. Otros, apenas con vida, gemían en un sufrimiento que parecía interminable. Los elfos, horrorizados, intentaron acercarse para ayudar a los niños, pero la voz de Noel resonó como un látigo. «No toquen nada. No es nuestra misión ayudar a estas almas condenadas. Yo no tengo nada que ver con esto. Si quieren hacer su buena acción del día, matemos a Krampus». El tono frío y desalmado de Noel dejó a los elfos paralizados. Aunque sus corazones se llenaron de pena y culpa, su lealtad al líder y el deseo de venganza los empujaron a seguir adelante. A medida que avanzaban, el sonido de lamentos de los niños quedaban atrás, mientras una oscura determinación encendía sus pasos. ¡Hey, viejo chamán! ¿Quién hace esos dibujos tan increíbles que aparecen en cada animación? ¿Quién más, Upai? Los hago yo mismo, aquí en mi huaca. ¿Tú? Fantástico. No sabía que tenías ese talento oculto, viejo, tramposo. ¿Dónde aprendiste a dibujar y pintar? Aprendí en la Cochera Escuela. Tienen cursos de arte para almas con manos inquietas y mentes oscuras, como anatomía artística, diseño de personajes, ilustración digital y concept art. Puedes contactarlos por WhatsApp o inscribirte en sus cursos online desde su página web. Quiero aprender a dibujar como tú. Maldita sea, ese conocimiento será mío. Noel y su séquito de elfos finalmente llegaron al núcleo más oscuro de la guarida. Un aire opresivo los envolvía, cargado de muerte y desesperación. Con una voz resonante y cargada de furia, Noel gritó: «¡Krampus, maldito asesino! ¡Sal de tu agujero! ¡Hemos venido a vengar la muerte de mis elfos! ¡Pagarás, maldita bestia!». De las sombras emergió Krampus, sentado con indolencia sobre un trono grotesco formado por un árbol petrificado, cuyas ramas retorcidas parecían los dedos de un cadáver. Su silueta enorme y deforme dominaba la escena. A su lado, como una sombra temblorosa y llena de rencor, apareció Cuervo, un elfo cuya piel marchita y ojos brillantes de odio lo convertían en un espectro viviente. Krampus giró lentamente su colosal cabeza hacia Noel, su sonrisa retorcida revelando colmillos afilados y crueles. Oh, viejo amigo, ¿realmente crees que tus elfos no sospechan la verdad? Eres Santa Claus, el símbolo de la bondad y la esperanza, pero no puedes matarme. Soy la sombra que define tu luz, el equilibrio que sostiene tu existencia. Yo limpio el mundo de los niños corruptos antes de que se conviertan en monstruos, violadores, asesinos o algo peor, ratas políticas. Sin mí, los niños buenos no tendrían contraste. Tú y yo somos las dos caras de una misma moneda. Necesitas mi oscuridad tanto como yo necesito tu falsa bondad. Las palabras de Krampus reverberaron en la estancia, un eco de verdades inquietantes y provocaciones venenosas. Los elfos se miraron entre sí.
sus corazones tambaleándose entre el odio a Krampus y una duda que Noel intentó ignorar. Noel, cegado por la ira, ordenó a sus elfos atacar. Estos se alzaron en armas y con un grito de guerra cargaron valientemente en busca de venganza. La batalla fue brutal y caótica. Los elfos pelearon con una valentía desesperada, pero Krampus era una fuerza imparable. Sus garras desgarraban carne con facilidad y sus cuernos empalaban sin piedad a los desafortunados elfos, dejando sus frágiles cuerpos destrozados ante la mirada de Noel. Entre la carnicería, Cuervo, con ambos brazos cercenados, luchaba con dagas incrustadas en sus muñones. Reía maniáticamente mientras mutilaba a un elfo, demostrando ser igual de letal que el monstruo al que servía. Cuando la masacre llegó a su clímax, el silencio se hizo brevemente. Las miradas penetrantes de Noel y Krampus se cruzaron, cargadas de odio acumulado durante años. Ambos sabían que el momento definitivo había llegado. Los dos titanes corrieron rápidamente el uno hacia el otro, desencadenando una confrontación titánica. Noel blandía un hacha de guerra dorada, un arma que había permanecido escondida durante siglos, mientras Krampus avanzaba con sus garras afiladas, aún manchadas con la sangre de los elfos caídos. Cada golpe retumbaba con la fuerza de su rabia y su orgullo herido. Krampus con su mandíbula mordía el hacha, mientras incrustaba sus cuernos en el brazo de Noel. Pero el viejo no se dejaba vencer ante la magnitud de la bestia y lo soportaba con todas sus fuerzas. La nieve, antes pura, se tiñó de rojo mientras ambos bloqueaban sus ataques. Eres un tirano disfrazado de santo. Mueves el mundo con mentiras mientras yo limpio la podredumbre que dejas atrás. Esos niños mugrosos, dime, gordo vanidoso, ¿por qué lo haces realmente? Y tú no eres más que una excusa para justificar mis actos. Rugió Noel, su rostro deformado por la rabia. Si el mundo supiera la verdad, no serías más que un mito olvidado. La nieve seguía cayendo, amortiguando el eco de sus golpes, pero el odio y la violencia que se desataban entre ellos eran imparables, marcando el paisaje con cicatrices de su batalla. El combate alcanzó su clímax cuando ambos colisionaron en un último ataque desesperado, desatando una explosión de energía que derribó los árboles cercanos. Al disiparse la nieve y el polvo, los dos yacían exhaustos, heridos, pero vivos. Noel observó la masacre sin inmutarse y encendió un puro, mientras contemplaba el paisaje teñido de sangre. Los elfos son recursos reemplazables. Siempre habrá más, dispuestos a trabajar para mí, de donde yo vengo, dijo con frialdad. La verdadera intención de Noel era acabar con los elfos que habían presenciado el accidente, eliminando posibles testigos, especialmente a aquellos que alguna vez dudaron de él. Krampus se levantó tambaleándose, pero con una sonrisa amarga en el rostro. Noel, con una mano ensangrentada, se dio la vuelta y asintió lentamente, apoyando su hacha en el hombro. El bosque volvió a sumirse en el silencio mientras Noel se retiraba. Krampus, entre risas y con un grito burlón, exclamó: Nos necesitamos, Noel. No puedes destruirme sin destruirte a ti mismo. Sin mí, ¿quién tendría el juicio de tus regalos? Por cierto, siempre te quedó bien el rojo. Me recuerda a la sangre de tus pobres elfos. Las palabras y las risas de ambos resonaron y se desvanecieron en el oscuro bosque. En el campo de batalla, teñido de nieve roja, se veía una silueta, un cuerpo herido. Era Cuervo,
quien yacía ensangrentado, con el rostro deformado. Él era el único testigo, desmoronado y a punto de apagarse, pero finalmente aún vivo. Hemos visto lo fácil que es cargar el peso de nuestras culpas y pecados sobre otros, como si eso nos liberara. Así hicieron los elfos, entregándose ciegamente a una figura de autoridad como Noel. Pero no todos fueron tan ingenuos. Algunos conocen la verdad, la han visto con sus propios ojos y, sin embargo, eligen callar. Piénsenlo bien. ¿Por qué llaman monstruo a Krampus? ¿Es un pecado eliminar a quienes están destinados a ser la escoria de la humanidad? Qué fácil es culpar a las bestias. Qué conveniente cargar todo el odio en él, un ser que solo cumple con el castigo que otros temen imponer. ¿Pero qué estoy diciendo? Esa voz es la de mi hermano. No, también parece la mía, aunque pensándolo bien tiene razón. Esta guerra entre Krampus y Santa, ¿para qué fue? Para proteger una farsa pagana, una ilusión que solo endulza los corazones de los niños con mentiras efímeras. No, la verdadera aberración no es Krampus. Eso mismo diría el Supai, ¿no es así? Me pregunto, ¿qué será de él ahora?